Buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a don Mauricio Candiani. Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Mire usted, hoy el Senado de la República, una vez más, bueno, es la segunda, pospuso la convocatoria para el fiscal especial para delitos electorales. La Junta de Coordinación Política dice que hace falta más tiempo. El PAN y el PRD, los coordinadores de ambas bancadas en el Senado, declararon que han sido mantenidos al margen de esta decisión, que ha sido el PRI el que aparentemente está alargando el periodo, está alargando los tiempos para llegar al límite. Lo que ya sabemos hasta el momento es que aparentemente han modificado el requisito de los 6 años obligatorios para no haber ostentado un cargo de elección popular antes. Eso parece que está pues modificado, lo que significaría que pudiera ser candidato alguna persona que en un periodo menor a los 6 años haya ostentado un cargo de elección popular. Lo cierto es que pues se pospuso la convocatoria. No hay todavía, me parece que la fecha es, ¿tú tienes la fecha, Enrique? El jueves se supone, este jueves, ¿no es cierto? Pasado mañana se supone que ahora sí se va a discutir. Vamos a ver si cumple, ¿no es cierto? Sí, es la versión, porque en realidad no hay versión oficial, es lo que corrió en los pasillos del Senado, la Cámara de Senadores, en el sentido de que ahora es el PRI quien congeló por lo pronto la convocatoria en la búsqueda de quitar estos 2 candados. Uno es el de el cargo de elección popular y otro es no haber sido dirigente de algún partido político, aunque no haya ostentado ningún cargo de elección popular a nivel nacional, estatal o municipal. No se puso el requisito de no ser miembro de un partido político, es decir, en principio un militante con credencial de cualquiera de las instituciones políticas podría ser prospecto a fiscal electoral, pero no así si fue presidente de un comité municipal o de un comité estatal o nacional. ¿Tiene esto todavía un poquito del tufo del pleito anterior que se generó en la época de la salida, en el momento de la salida de Santiago Nieto? Y no se ve fácil que se restablezca. Yo soy escéptico de que este jueves tengamos ya una convocatoria acordada por todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política y que eventualmente pueda empezar el proceso de examen y de propuestas de los prospectos. Creo que nos vamos a ir todavía más largo. Cuando en el debate parlamentario tiene más fuerza en el debate de inmediato la modificación de las condiciones mínimas que el análisis de perfiles, normalmente es indicación o indicador de que alguien ya tiene pensado y preapalabrado una persona y necesita hacérsele una reforma a modo para que ese candidato o candidata sea, en terminología política partidaria, transitable por el mecanismo. A mí no me gusta como eso. Un conocedor del... Parece ser, si esto fuera de esas plantillas que uno hacía en la infancia de recortar la silueta de una persona, en vez de recortar un genérico, parece que ya se está recortando a alguien que tiene ese perfil idóneo. Y eso es un poco reflejo todavía de nuestro tercermundismo parlamentario, porque no hacemos un esfuerzo de encontrar el sujeto ideal para la regla existente, sino lo hacemos a la inversa. Al revés. Encontramos el sujeto, entonces hay que hacerle la legislación óptima. Y Enrique usó la palabra, tiene tufo, fue el adjetivo que utilizaste, respecto del problema que se dio de origen que nos tiene buscando un fiscal, que es la salida del señor licenciado Nieto. Y bueno, es que sería inocente pensar que apenas apagadas las mechas de los cañones de esa batalla, que unos lo considerarán ganada y otros la considerarán perdida, se va a olvidar en unos cuantos días que el fiscal es uno de los cargos más sensitivos que existe en un proceso electoral en México y donde estemos hablando, porque se trata de la persona que por lo menos desde el
espacio de la Procuración de Justicia investiga los probables delitos electorales, nada más. No es una figura menor. No es una figura menor. Y entonces estamos entre este dilema entre encontrar una persona químicamente pura, que aquí hemos dicho que eso es prácticamente imposible. Pues prácticamente imposible, porque además de químicamente pura tiene que ser jurídicamente preparado y políticamente viable. Y por otro lado, esta tentación eterna, no importa el partido que estemos hablando, de encontrar un fiscal a modo que no los incomode. De jalar la cobija. Y señores, estamos en el capítulo 1 de, me parece, un proceso parlamentario que va a ser ríspido, va a ser complejo, y para mí sería sorpresivo si deja contentos a todos. Hay que recordar que una de las objeciones que se hacían a Santiago Nieto es que trabajó como asesor de el señor Miguel Barbosa en la época en la que fungía como coordinador del Senado y encabezando la fracción del PRD. Bueno, con este recorte que decías, con este tijeretazo, hubiera pasado Santiago Nieto, porque no se está excluyendo el de hoy, a aquellos, exacto. Sí, a aquellos que hayan sido asesores, sino solamente a los dirigentes partidistas. Entonces, otra vez pareciera un tema de que no se hablan. ¿Recuerdas que nos comentó Roberto Gil? Que no había diálogo. Que no había interlocución entre las fracciones parlamentarias en el Senado, por lo menos en el Senado. Y lo que estamos viendo es justamente reflejo de esa falta de interlocución, porque en las negociaciones, pues finalmente le quitas uno, le das otro, y así se arreglan las diferencias entre grupos parlamentarios. Así ha sido, tú lo conoces perfectamente, Y diferencias Mauricio. va a haber siempre. De eso ¿no? se trata, Ajá. de eso se trata precisamente. Pero cuando no se hablan, pues el resultado es quitan el quórum, como le hizo Morena hace unos días, o ahora el PRI prefiere bajar el tema de la agenda y pasarlo para el jueves. A ver qué tal si mañana pues ya algo sucede que empiecen a hablar. Sí, los que tienen que hablar primero son los integrantes de la Junta de Coordinación Política o los miembros de la comisión. Pero ahí que parece va a calificar, que está y ahí atorado. es donde está todo. Sí, porque además no están hablando, ¿no? Es decir, los dos coordinadores de estas bancadas, del PAN y del PRD, afirman o declaran que ni siquiera fueron tomados en cuenta. Yo les pediría que hagamos una reflexión sobre el Senado, porque hoy por ahí algún medio impreso hace toda una relatoría de la cantidad de puestos pendientes, que es enorme, fiscales, fiscal especial, magistrados, etc. Es decir, yo no vi el total, no me quiero equivocar, creo que eran más de 60 o 64. O sea, el Senado... Bueno, lo que pasa es que el Senado tiene para empezar, es un órgano de 128 personas. En su origen era la representación del Pacto Federal, hoy es la representación de grupos parlamentarios que llegaron por diversas vías electorales. Y como colegislador en un sistema bicameral, pues se supone que en una Cámara un poco más compacta uno podría esperar que el diálogo fuera por lo menos un poquito más dinámico, operativo y más personalizado. Eso ocurre porque además, dicho de paso, si hay una cosa que sí tiene el Senado, y hay que decirlo, es que cuando tú ves la acumulación de experiencia parlamentaria de sus integrantes en promedio es mucho más alta que las cámaras de diputados en promedio. Ahora, dicho esto, a mí me parece que lo que tienes es que en un sistema de leyes donde nos ha gustado que el presidente proponga y el Senado ratifique en una dinámica orgánica de un gobierno que es muy grande en su capacidad institucional, pues cuando no hay diálogo en los dos espacios de orden al Senado, de vida orgánica del Senado primaria, que son la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, cuando no confluye con naturalidad el Senado, pues lo normal es que funcione como un dique y se te va haciendo una especie de rezago de nombramientos, de leyes y de dictámenes. Este Senado tiene una personalidad dominante en uno de sus grupos parlamentarios, otras personalidades que gozan de la estridencia hacia medios y algunos que tienen un estilo interesante para poder hacer parlamentarismo, es decir, esa construcción de acuerdos que Enrique aludía en su último comentario. Este Senado veo que tose, veo que cada vez que hay una ratificación o la tiene que negociar en paquete, un poco en el toma y daca, o le cuesta mucho trabajo sacar ratificaciones individuales. Pero otra característica que tiene este Senado que conduce a esta acumulación de pendientes
tienes un grupo parlamentario que no existía y existe, que es Morena, a través del PT. ¿Y qué pesa? Se transfiguró, Morena de facto. Se transfiguró el PT en Morena, algo, el milagro senatorial. Metamorfosis senatorial. Luego tienes el PRD, que tenía un cierto número de senadores, que se puso a dieta, se enflacó la fracción del PRD, alimentando justamente la que luego fue la de Morena. Y tienes al PAN, que aunque no se han separado los rebeldes, los senadores rebeldes del PAN, juegan por cuenta propia en muchas ocasiones. Entonces, en un Senado donde hay un equilibrio frágil, porque es apenas por un poquito, la oposición estaba ligeramente arriba del PRI por un poquito, este rejuego de recomposiciones, ajustes, salidas, entradas, pues hace que sea una Cámara donde esa experiencia parlamentaria, esos años y esas canas de muchos senadores, pues no se reflejan. Bueno, yo diría más, no se traduce en eficiencia parlamentaria. Exacto, dijimos lo mismo. Es decir, pues ahí está, habrá años, habrá inteligencia, habrá trayectoria legislativa, pero lo cierto es que no están, y además, señores, se les está viniendo el tiempo encima. Y hay que exigir esas ratificaciones, porque detrás de una ausencia hay un retraso en otra institución, ¿no? Entonces, si te falta un magistrado, eso implica rezago en el Poder Judicial. Si te falta un procurador, te falta rezago en investigación. O sea, muy mal. Tiene sus repercusiones en la vida orgánica. Grave. Sí las tiene. En fin, bueno, vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más, vamos a hablar de comercio internacional. Ha habido una gira por Asia estos días, estuvieron ahí presidentes de muchos países del mundo, estuvo el presidente Peña, estuvo el presidente Trump, estuvo por supuesto el presidente de China y hubo algunos perfiles interesantes. Mensajes, volvemos. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Un poquito de contexto, don Ernesto Farril, gracias, bienvenido. ¿Usted recuerda esta gran conglomeración de países para conformar un gran acuerdo comercial, el TPP, el Acuerdo Transpacífico, que a la llegada del señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos dijo que ellos nada más no participaban y se echaban para atrás? No me quiero equivocar, pero eran 11 países, Enrique. 12, incluyendo Estados Unidos. Sin ellos quedan 11. Hoy hay indicios de que esto se quiere rescatar, de que esto quiere revivir, de que México, Singapur, algunas otras naciones están tratando de decir, oigan, pues esto ante el escenario comercial que plantea Estados Unidos, de pocos acuerdos o acuerdos solo bilaterales, no multilaterales, pudiera tener sentido. Y está cobrando fuerza, evidentemente, sin los Estados Unidos. ¿Qué términos de realidad y visos de efectividad tiene esto, Enrique? Yo soy escéptico respecto a la posibilidad de que realmente fructifique en algo este TPP. Se concrete. Este TPP-11. Porque el TPP surgió como un proyecto político de Estados Unidos para generar un contrapeso en Asia a la influencia de China. Sin uno de los ingredientes centrales, la economía norteamericana, creo que la posibilidad de que realmente se establezca un acuerdo de cooperación económica transpacífica, como era el TPP, se limita mucho.
Y alguien que lo está viendo así fue Canadá. Se quería incluso en esta reunión de APEC, en paralelo a la reunión formal de APEC, probablemente firmar ya una carta de intención de los 11 para suscribir el acuerdo, quitándole algunas cosas que se pusieron por petición de Estados Unidos, como el tema de propiedad intelectual, por ejemplo, que fue muy difícil y sobre el cual insistió mucho Estados Unidos. Sin embargo, Canadá dijo, vámonos despacio. Sí estoy interesado, pero hay que revisar con detalle. Y ahora se estableció como probable fecha de la firma de este acuerdo el primer trimestre del 2018. Pudiera aterrizar, pero el hecho de que ya no tenga esta significación geopolítica que tuvo en su momento, me parece que le quita un poco de fuerza y creo que no va a acabar concretándose como ese gran acuerdo comercial entre naciones americanas y naciones asiáticas como estaba previsto. Ernesto. Para el viernes pasado estaba agendado que se iba a anunciar el TPP, pero Canadá dijo, no estoy preparado, ¿no? Y entonces pues negociaron con el ministro, la ministra Freeland, para pues decirle, oye, pero no te vas a bajar, no, nada más quiero irme más despacio. Hay 4 puntos todavía que discutir y digamos, uno de esos temas es el cultural y pues, digamos migración, salarios, y se agenda para el mes de diciembre otra reunión ministerial para concretar estos puntos y después definir una fecha más adelante para el primer trimestre como para anunciarlo. Pero opuesta a la visión que nos acaba muy bien de comentar Enrique, está la otra visión en el que Japón pues sí pretende establecer un acuerdo de cooperación en la zona y tener adentro a México y Canadá y dejar 20 puntos que obligó a Estados Unidos que se queden invernando esos 20 puntos por si algún gobierno estadounidense en el futuro pues decide entrar. Y o sea, no, es una semilla a futuro, dirías tú. Pero, ¿y si no es Estados Unidos? Pudiera ser China. Es decir, ¿la puerta está abierta? Pudiera ser China. Mauricio, fíjate, perspectiva interesante. Me quedé pensando en lo que dijo Ernesto. Pero a mí lo que me interesa es el mensaje nuevo político. Ya el pasado, tiene razón Enrique, o sea, lo que era el TPP ya no es. Ese mensaje político de vehículo de integración con Estados Unidos lo mató Trump en su tercer o cuarto decreto. Día de gobierno. El primero. ¿No? El primero. Desde el 20 de Lo enero. mató. Eso ya es. Ya no bordemos sobre lo que no es. ¿Qué es este nuevo esfuerzo? Este nuevo esfuerzo para mí tiene 3 mensajes. Uno, un debate subyacente que es la multilateralidad comercial versus la bilateralidad comercial. Y no es un debate menor. Lo que sostiene Trump y su, digamos, grupo comercial detrás es dejémonos de tratados multilaterales y negociemos nuestros intereses vis a vis, escuela vieja comercial. Y lo que manda este mensaje de este nuevo TPP, que además están buscando un nombre nuevo, entonces comprensivo y progresivo y futuro y con todos los adjetivos que le acaben poniendo cuando se los terminen de poner, intensivo. Es un mensaje político nuevo y es pues sin ti también nos interesa esto. ¿Que tiene un impacto comercial menor? Sin duda lo tiene. Claro. Pero que tiene un impacto comercial relevante, no hay que subestimarlo, porque Japón es un jugador importante, porque Canadá es un jugador importante, porque la propia economía mexicana, toda proporción guardada contra la de Estados Unidos, es un jugador importante, y porque nuestra estrategia de negocio NAFTA no está de más decirle al mundo, bueno, pues si acá no nos acaba resultando, finalmente tengo una ventana. Los economistas me podrán decir que en términos de flujos, o los expertos en comercio internacional, nuestro flujo hacia esa región de Asia es infinitamente modesto y ganarán el argumento. Es mucho más importante nuestra región, después Europa, luego Latinoamérica y finalmente esas regiones asiáticas. Pero hombre, aquí vale la discusión, ¿qué es primero? ¿El puente para que caminemos o que caminemos y después hagamos el puente? En este mensaje de la multilateralidad, el puente es mucho más importante, después vendrá el comercio. Oye, y es que pudiera incluso en el futuro sin Estados Unidos o con Estados Unidos agregarse además India.
Y esa es la economía que más está creciendo. En términos relativos es la que más crece. Grande, ¿no? Así es. Creo que para México tiene una significación distinta y me parece que también para Canadá, y por eso el que quieran ver las cosas despacio, Despacito, como dice la por el canción. nivel de integración que tenemos. Como dijo Fonsi, el nivel de integración Muy musical, muy el nivel de integración que tenemos hace que con China no nos complementemos. No, nos con China competimos. Entonces, pensar que China, la segunda economía más grande del mundo, vaya a ser el polo de atracción como lo era Estados Unidos, creo que no tiene futuro, por lo menos en los siguientes Coincido. 10 o 15 años. Está lejos. Con Japón tenemos un tratado, con Canadá tenemos un tratado. Con Chile y con Perú, que también son parte, tenemos un tratado. Con Brunei no, pero pues creo que no es muy relevante. Es un mercado muy relevante. Que el sultanato Para la de cerveza, Brunei esté o no. Con Malasia y con Vietnam son mercados importantes. Vietnam es un país grandote, muy poblado y que está creciendo muy rápido. Creo que Malasia también es un caso interesante. Y las islas Australia, Nueva Zelanda son también muy interesantes, sobre todo en términos de una eventual sustitución del tratado como proveedoras de materias primas, especialmente alimentos. Creo que en términos geopolíticos hay que estar ahí y hay que empujarlo incluso. En términos comerciales, simplemente para no hacernos ilusiones, hay que verlo con distancia. A mí me gusta, y lo apuntaba Mauricio, pero creo que políticamente tiene un mensaje al mundo. Y a lo mejor sí la dimensión comercial en comparación con Norteamérica en su conjunto regionalmente o solo el mercado de Estados Unidos no tiene el peso. Pero para la administración Trump y para estos negociadores hostiles, según nos han relatado los que están en el cuarto de junto, es un mensaje de profundo significado. Es decir, hay otras puertas, no son la única. Sí, y eso lo entienden algunos al interior de Estados Unidos. Pocos, cierto. Porque la reacción inmediata de algunos miembros del Congreso en los Estados Unidos fue decir, ya viste, campeón, tú te saliste unilateralmente y si creías que eso mataba la iniciativa de 11 naciones relevantes, te equivocaste. Y entonces eso también balancea. La clave aquí de fondo es justamente esa, es decir, en aquel mundo hegemónico donde Estados Unidos era la voz predominante, bueno, yo creo que hoy los escenarios están puestos para que haya muchas otras alternativas y la hegemonía no sea necesariamente la voz predominante. Para México, en términos de manufactura, Enrique, quizá el componente más importante son los acuerdos que se han llegado con Japón, porque ahí sí tenemos complementariedad en algunas cadenas, productivas y en términos agroindustriales con otros mercados, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos a ver cómo evoluciona. No tenemos, el primer trimestre del 2018 dijimos, ¿no? Va a haber probablemente una reunión en diciembre a nivel ministerial. Pero la prospectiva para firmarlo, para suscribirlo, es primer trimestre del próximo Rápidamente, año. dos notas en la mesa. El día de ayer la OCDE dice en el comercio mundial los Estados Unidos tiene el sartén por el mango. Dice ayer la OCDE. Y en términos de comercio, Luis Videgaray y la Cancillería dicen ayer que están preparando un plan B, ¿no es cierto?, en caso de que esta quinta ronda de negociación que se avecina ya del TLC sea fallida o no prospere o no funcione. El equipo mexicano, comercio, Cancillería, etcétera, están preparando alternativas diversas. Es decir, todo pareciera indicar que el panorama se está extendiendo. Ya no estamos mirando solamente al vecino del norte. Qué bueno, ¿no? Bueno, es una buena señal, con la salvedad, tú lo decías bien, de que pues esa economía sigue siendo pues la más potente y la de mayor consumo. Mensajes, regresamos a más, tenemos más. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes,
Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Hemos discutido aquí en los días previos, pero vuelve a ser tema la reforma fiscal de los Estados Unidos, que no está del todo amarrada. Todo parecía indicar que iba con muchos acuerdos hacia someterla primero a comités, que pasara ahí y luego al Pleno, pero hoy hay señales de que va a ir más despacito porque hay propuestas divergentes entre el Senado y la Cámara de Representantes. Bien. Para que la reforma fiscal, como la propuso el presidente Trump, o algo parecido, avance y se pueda aprobar en el Congreso, hay un acuerdo en las cámaras para que no tenga que ser aprobado por las 3/4 partes de los votos, que es simplemente que el efecto de esa reforma no incremente el déficit fiscal más allá de 1.5, hablando en castellano, billones de dólares en un plazo de 10 años, es decir, si hablaras anualmente, que el déficit no se incremente en más de 150,000 millones de dólares al año. La propuesta que plasmaron los de la Cámara de Representantes, casi literal sobre el documento que presentó Trump, quienes hacen los cálculos, Tax Foundation, uno de ellos, calcula que el efecto va a ser un incremento en el déficit de 2.5 billones de dólares. Entonces, esa tendría que ser aprobada por 3/4 partes del Senado en lugar de aprobarse por mayoría simple. Y no pasaría con esa cifra. O lo ajusto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Senado? Para esto estamos hablando de puros legisladores republicanos, porque a los demócratas ni los invitan. Los senadores republicanos hacen una propuesta en el que, como decía desde hace algunas semanas Enrique, se va decafeinando esa propuesta, pero es básicamente reducir ese déficit fiscal hacia el futuro para que pueda ser aprobado por mayoría simple. Y, pues, entre otras cosas, lo que están haciendo es la reducción en la tasa de impuestos de las empresas, que la piensan bajar del 35 al 20% y que nos pegaría durísimo, pues no la hacemos en el 18, la hacemos en el 19. Y una serie de deducciones que hoy pueden hacer las personas físicas, pues las van quitando. Las eliminan. Las eliminan para que la captación fiscal sea mayor. Y esta misma Tax Foundation dice que el efecto, calculando el crecimiento marginal que puede haber en la economía, el efecto en el déficit es de solo 540,000 millones de dólares. O sea, una tercera parte aprox. Lo cual la coloca en un tema... Ya podría pasar. Bueno, aparentemente, pero entonces los beneficios reales a crecimiento y desarrollo, generación de empleo, no son tan inmediatos. Vamos a ver un debate entre representantes y senadores republicanos a llegar, me parece, algo intermedio. Mau. Si pretendíamos ver una reforma fiscal que dejara a los demócratas fuera y fuera impuesta por un bloque unificado de los republicanos, eso parece que hoy no es opción, y eso obliga a la Casa Blanca a moderar algunas cosas o sumar por lo menos algunas voluntades demócratas. Eso en automático implica que la agresividad en la reducción de tasas que propuso el presidente o se ve moderada o se ven modificados los números macroeconómicos que explicaba Ernesto, o retrasado en su impacto. Entonces, para México eso es un respiro de corto plazo, porque no necesitamos una presión adicional. La reforma que hagan los americanos va a conllevar en México algún tipo de medida o ajuste. Yo no estaría tan seguro que no va a pasar. En lo que senadores y representantes están de acuerdo es en la baja del 35 al 20, así sea en el 19 y no en el 18. Tuve mucho jaleo en el resto, pero me parece que eso, que es la pieza columna vertebral, la columna vertebral de la reforma, respaldada por empresarios, por todos los legisladores republicanos, creo que tiene viabilidad. Así es que vayámonos preparando. Viabilidad política. Viabilidad política. Pero queda mucho, ¿no, Enrique? Quedan ahí las deducciones, las clases eso medias. Eventualmente se puede negociar. Es que ahí está el gran ajuste. Pues cuando tú discutes todo un paquete fiscal de reforma, hay muchas reformas, no nada más la tasa en estricto sentido. El efecto en México, si se aprueba
la de la Cámara de Representantes y bajan la tasa de impuestos al 20% para el año entrante en Estados Unidos. Y además ponen un programa de repatriación de utilidades donde pueden cobrar el 10 o el 12%. Si el impacto sería en flujos. Imagínate un escenario en el que sigue confuso el TLC. Sí. Más y esto. además te agregas esto, sí, sería. ¿Te acuerdas del